Uno de los datos que ha ido evolucionando desde que arrancó esto, yo recuerdo el programa, el día que apareció el primer caso de COVID, que estuvo usted aquí con nosotros, y el doctor Marco Bosa. Sí. Y nos decían, vea Randall, en un 5% los pacientes son asintomáticos, ¿verdad? Porque era lo que sabíamos en ese momento. Después, conforme se iba desarrollando, hubo estudios científicos que se publicaron y entonces nos decían, no sabes que ha ido creciendo ese número. Ya nos dimos cuenta que no es un 5, sino que es un 20% y que representa una población que más bien dispara el contagio. Y ayer escuché al ministro de Salud diciendo, la mitad de los pacientes con COVID-19 son asintomáticos. Y yo decía, ¿cómo va cambiando esta información conforme ustedes tienen que absorberse, doctora, una enorme cantidad de publicaciones científicas serias, por supuesto, todos los días? ¿Qué pasó con esos pacientes que en teoría eran una minoría muy, muy pequeña y que hoy son un factor primordial en la atención del COVID-19, doctora? Sí, mucho de lo que ha pasado es la posibilidad de los diferentes países y del tiempo que ya tenemos para que se apliquen pruebas. Probablemente al inicio y aprendiendo de las enfermedades que ya conocíamos, se estaban muestreando a los pacientes con síntomas. Claro. Y con esto ha sido así, ¿verdad? Que todos los países de repente, es más, países, hospitales, provincias, áreas, prueban, intentan hacer algún tipo de medida diferente o prueba diferente o tratamiento diferente, y en la experiencia, porque mucho ahorita se está basando en la experiencia de otros países, en recomendaciones de expertos, y 3 meses no es un tiempo suficiente para dar evidencia sólida, ¿verdad? Sino que lo que sale es mucha publicación de experiencia de casos, que cuando ya reúnen una cierta cantidad de casos, describen, hicimos estas medidas diferentes a los otros países, o que tuvieron iniciativas propias del país por las características de su sistema de salud, por las características propias de su población, y otras características diferentes que hay de país en país, entonces que han implementado medidas diferentes. Una de las medidas que se ha implementado en diferentes países, que es donde se ha creado esta evidencia y que ha crecido en importancia el tema de los portadores asintomáticos, lo que han hecho es que ampliaron la muestra, o sea, refiriéndonos a la cantidad de personas y los criterios que se utilizan para la toma de la muestra respiratoria. Y ya no se concentraron únicamente en tomar muestras en los pacientes con síntomas, porque dijeron, qué extraño, ¿verdad? Porque es mucha la transmisión, se estaban tomando las medidas de los pacientes con síntomas, con su cuarentena, aplicando todas las medidas que ya conocemos básicas, y aún así había un crecimiento importante del número de casos. Entonces, se amplía la cantidad de muestras respiratorias, ya no solo al enfermo, sino que también, muestremos a todos los miembros de la familia. Eso se hizo desde muy temprano. Recuerdo algunas de las publicaciones de Wuhan, donde tamizaban a se tomaba muestra respiratoria a todo el núcleo familiar, e incluso recuerdo el primer paciente pediátrico fue porque lo incluyeron en el muestreo. El niño no tenía absolutamente ningún síntoma y le sale la prueba molecular por el COVID positivo. Y ese es los primeros ejemplos que tuvimos de que aquí algo puede estar pasando más, ¿verdad? Entonces todavía se decide hacer muestreos masivos, como lo hemos visto en los videos y en la información y en los reportes científicos que han compartido de Corea. Doctora, estos datos, digamos, que hemos aprendido a desarrollar con el tiempo, como los que usted nos contaba y introducía yo más temprano, por ejemplo, los pacientes asintomáticos, ¿cuán importantes son hoy en el proceso de contagio? Porque yo recuerdo que hace un par de semanas salió publicado un estudio, no recuerdo si fue francés o alemán, de que los pacientes asintomáticos sí tenían, sonará contradictorio, sí tenían un síntoma, y era que perdían el olfato o el gusto.
Lo leí en la mañana y en la conferencia del mediodía ya el ministro estaba diciendo, agregamos un síntoma más, cualquier persona, y yo decía, wow, qué bien que la información viaja tan rápido. Pero entonces descubrí que efectivamente, digamos, hubo un impasse donde estábamos absolutamente llenos de incertidumbre de, ok, ¿y ahora cómo controlamos a los pacientes asintomáticos? ¿Cómo sabemos quién es paciente asintomático? Hasta que encontramos que sí hay el desarrollo de ese único síntoma en estos pacientes, doctora. Sí, el tema de asintomático pues es un poco, es que es subjetivo, porque los síntomas es lo que la persona o el paciente comparta que está sintiendo. Si el paciente no percibe tener nada diferente, percibe que no tiene ningún síntoma relacionado, ese es el que se considera sintomático, porque los síntomas es lo que la persona siente. Si esa persona, por ejemplo, está acostumbrada a tener rinitis en las mañanas y le preguntan, bueno, pero usted ha tenido algo diferente a lo normal o algún síntoma, esta persona acostumbrada a tener rinitis en la mañana puede ser que no perciba que está peor o que está mejor y puede interpretar como que no hay síntomas. En sí la definición de asintomático es que no presenta ningún síntoma, no dice que presente ningún síntoma. Ahora, otra cosa son los signos, ¿verdad? Otra cosa son los signos. Si una persona estuvo en contacto directo y no tiene síntomas, pero se le está dando ese seguimiento de las llamadas diarias o el autocontrol de los síntomas y los signos, y de repente no tiene ningún síntoma, pero ese día se tomó la temperatura y dice, mira qué raro, tengo 37,5, a veces no lo percibimos, pero ese signo ya lo hace sintomático también. Y sí existe el grupo de pacientes, que ese es el otro grupo importante y por lo que también muchos otros países han cambiado esta recomendación, es que los pacientes que sí desarrollan síntomas pasan un periodo de 48 horas antes donde perciben que no tienen síntomas, pero ya el virus está existiendo en sus vías respiratorias, y al existir en las vías respiratorias, porque se han identificado en estos casos de contacto cercano que han muestreado que el virus aparece desde 2 días antes de la aparición de los síntomas, puede ser que ya esté transmitiendo. Ahora, hay un tema aquí muy importante. ¿A quién hay que tenerle más precaución, por así decirlo? ¿Al que tiene síntomas o al que no tiene síntomas? Indudablemente, el que tiene mayor cantidad de virus, mayor carga viral, es el que tiene síntomas. El leve aparentemente no tiene tanta carga viral o capacidad de transmitir, ¿verdad?, con síntomas leves, como por ejemplo que tiene neumonía, porque ya tiene síntomas muy floridos, tose mucho, tiene su dificultad respiratoria, necesita asistencia, o el paciente crítico que hay que estarle haciendo muchos procedimientos y todavía tiene mayor facilidad para transmitir virus a otras personas. El paciente con síntomas es el que tiene mayor capacidad. Si ve tener síntomas, es que anda en la calle sin ninguna precaución porque no está enfermo. Entonces, el riesgo de esta población es que puede ser cualquier persona detrás de la fila o cualquier persona que quiso alcanzar la misma caja de leche y estás muy, muy cerca, y ahí es donde está el riesgo de la transmisión sin saber precisamente que esa era una persona que portaba el virus.